las horas en que no trabajaban. Entre 1830 y 1840, los barrios obreros se convirtieron en focos de infección. Los trabajadores de varias ciudades de Gran Bretaña y Francia fueron atacados por el cólera y la tuberculosis. Para que estas enfermedades no se propagaran a los barrios elegantes, las autoridades realizaron costosas investigaciones sobre el origen del cólera y decretaron reglamentos de higiene. También prohibieron a los rentistas destinar los sótanos para vivienda de alquiler y los obligaron a instalar baños y lavaderos públicos. Además, comenzaron a administrar y controlar el alcantarillado, el drenaje y la pavimentación. Contrastes entre el campo y la ciudad. La revolución industrial produjo grandes contrastes entre el campo y la ciudad. En las ciudades se fue concentrando un mayor número de personas, así como de fábricas y de servicios, mientras que el campo se convirtió en productor de materias primas y alimentos. La población del campo seguía creciendo, pero carecía de centros de trabajo. Las actividades relacionadas con la producción industrial eran muy reducidas. La demanda de alimentos proporcionó la mecanización de algunas actividades agrícolas. En esta época se introdujo la trilladora, así como las sembradoras y picadoras de forrajes. De este modo, la agricultura se hizo intensiva. Con el uso de nuevos fertilizantes en las parcelas que antes se dejaban descansar para que recuperaran sus nutrientes, se empezaron a sembrar hortalizas. El paisaje del campo se alteró por la instalación de numerosas fábricas y la construcción de vías férreas. Por su parte, las ciudades se convirtieron en el motor de la economía. Allí se concentraban la industria, la banca y el comercio. En las ciudades también se realizaban diversas transacciones, como la compraventa de toda clase de productos agrícolas e industriales. Su paisaje cambió por la construcción de casas y edificios para instalar fábricas, por el humo que éstas arrojaban, el aumento de los carruajes, el surgimiento de los barrios obreros y la ausencia de áreas verdes. Cambios demográficos y una nueva estructura familiar. A mediados del siglo XVIII, la población mundial, sobre todo la europea, comenzó a crecer a un ritmo superior a la de los últimos siglos. Europa se convirtió en la región más poblada del mundo. Su población se duplicó entre 1750 y 1800. Este hecho se atribuye a una baja en la mortalidad debido a la disminución de hambrunas y epidemias. Desde la primera mitad del siglo XVIII, los ejércitos europeos habían adoptado la práctica de establecer cercos sanitarios y cuarentenas. En 1796 comenzó a aplicarse una vacuna muy efectiva para controlar la viruela. En esos años, las hambrunas ya no eran tan frecuentes ni tan severas como en el pasado, debido a las mejoras en los sistemas de cultivo y el abasto de alimentos, que llegaban a Europa desde casi todas las regiones del planeta. La difusión de medidas higiénicas y sanitarias y el fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas dieron como resultado la disminución de los efectos de las epidemias. La población europea aumentó de tal manera que desde mediados del siglo XIX, Europa se convirtió en la principal expulsora de migrantes. En el campo, el número de hijos aumentó debido a la reducción de la mortalidad infantil. Con el tiempo, muchos jóvenes se vieron obligados a emigrar por la carencia de tierras. Debido a la emigración, se conformó un grupo numeroso de desempleados, dispuestos a trabajar largas jornadas en las fábricas a cambio de salarios miserables. A mediados del siglo XIX, el número de hijos empezó a disminuir debido a la obligación de enviarlos a la escuela y mantenerlos por un periodo mayor, lo que implicaba el aumento de los gastos. La pobreza y las duras condiciones de trabajo alentaron el uso de métodos anticonceptivos. Por esos años, las mujeres procreaban en promedio entre 4 y 8 hijos. Las primeras ideas socialistas. En las primeras décadas de la Revolución Industrial, los talleres artesanales cerraron sus puertas pues no podían competir con las fábricas. Los artesanos perdieron sus empleos y se vieron obligados a incorporarse a las fábricas en calidad de obreros. Muchos campesinos fueron desplazados por la maquinaria agrícola. Los pequeños propietarios no disponían de maquinaria, por lo que sembraban y cosechaban de manera tradicional. Muy pronto se declararon en quiebra, porque sus productos eran más caros que los de los terratenientes, quienes utilizaban maquinaria y fertilizantes. En estas condiciones económicas y sociales, la clase obrera, esto es, la que carece de máquinas, tierras y capital para producir, cobró conciencia de sus problemas y empezó a organizarse para defender sus derechos. Sus primeras acciones recuerdan las formas de lucha popular de los siglos anteriores. Por ejemplo,
armar motines o crear organizaciones de ayuda mutua, cuyo propósito era apoyar a los trabajadores en caso de accidente o muerte de algún familiar. A escondidas y actuando por su cuenta, algunos trabajadores destruían las máquinas por considerarlas la causa de la difícil situación de los obreros y para obligar a los dueños de las fábricas a retirarlas. De la acción solitaria pasaron más tarde a la lucha colectiva, esto es, se unieron a otros grupos de trabajadores. Las primeras ideas socialistas surgieron de experiencias de los artesanos sobre la ayuda mutua y de las ideas de los pensadores ilustrados, que consideraban que el hombre era bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompía. Los socialistas utópicos, como también se les conoció, creían que bastaba la buena voluntad de los propietarios de las fábricas para cambiar las condiciones de trabajo y vida de los obreros. Ellos exigían una distribución justa de la riqueza, la supresión de desigualdad y educación para todos. Charles Fourier consideraba que para terminar con la pobreza, la explotación y la monotonía del trabajo fabril, había que organizar comunidades agrícolas y artesanales pequeñas, falansterios, donde cada persona podría elegir el trabajo de su preferencia. Para Saint-Simon, la explotación del hombre por el hombre terminaría con el reemplazo de la propiedad privada por la propiedad común, y con el poder en manos de clases productoras, y no de las que vivían del trabajo de los demás. Robert Owen, propietario de algunas fábricas, estaba seguro de que las diferencias sociales se podían resolver por medio de la educación, la colaboración y la bondad de los seres humanos. Fundó una fábrica en la que las ganancias se repartían entre los trabajadores, que disfrutaban de buenas condiciones de vida y de trabajo. Owen esperaba que los demás empresarios siguieran su ejemplo, pero esto no ocurrió. Las ideas socialistas fueron criticadas y combatidas por la gran mayoría de propietarios, pero también contaron con muchos seguidores. En la primera mitad del siglo XIX, muchos de trabajadores europeos, sobre todo los franceses, italianos y alemanes, partieron a otras regiones del mundo para formar falansterios, lo que contribuyó a la difusión de las primeras ideas socialistas. La secularización de la educación y las nuevas profesiones. A finales del siglo XVIII, la educación cobró una gran importancia para el Estado y la burguesía. Ello obedeció a la labor de los pensadores ilustrados, quienes difundieron la idea de que por medio del conocimiento se podía alcanzar la felicidad, a las necesidades de la burguesía de contar con la mano de obra calificada y disciplinada, a la obligación de los estados de formar ciudadanos que al menos supieran leer y escribir, y al interés de fomentar la unión y la identidad nacional. Por esos motivos se fundaron escuelas de primeras letras, financiadas por el Estado. Debido a su organización y propósitos educativos, esas escuelas eran diferentes de las parroquiales, donde se daba la mayor importancia a la enseñanza religiosa. En las escuelas de primeras letras se enseñaba la historia del país, la vida de los héroes nacionales, lectura, escritura, algunas operaciones matemáticas y educación física. La educación superior también se transformó con el fin de atender las demandas de la industria y de un Estado cada vez más centralizado, que requería administradores eficientes. Surgieron institutos para jóvenes en los que ya no se impartían asignaturas relacionadas con la teología o la metafísica, sino con la mecánica o la contabilidad. Las universidades también actualizaron sus planes de estudio y comenzaron a formar gente especializada en diferentes ramas del saber, sin perder de vista los requerimientos de la industria, de la administración del Estado y de la sociedad. A las carreras de abogacía y medicina se sumaron nuevas especialidades como administración, contabilidad, ingeniería, veterinaria o periodismo. De esta manera, la escuela se fue apartando de la enseñanza religiosa para cumplir los fines del Estado.